acompañan. Siempre es una enorme bendición escuchar a hermanos que vienen de otro país, que comparten justamente el maravilloso amor de Dios, de su poder, del por qué Él vive, nosotros triunfaremos mañana, y por qué Él vive, nosotros también viviremos. Es una enorme bendición escuchar esta parte de su participación, porque nos recuerda, ¿no?, una historia maravillosa de amor. Y justamente el día de hoy yo también quisiera hablar del amor. Y quisiera que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16 y verso 17. Quisiera pedirle que, si usted puede, me acompañe a dar lectura a estos dos versículos. Yo le he titulado El más grande amor, el más grande amor. Y quisiera que nos pongamos medio melancólicos, porque vamos a hablar cosas del amor, y del amor no de un ser humano para con otro, sino del amor de Dios para nosotros como seres humanos. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Si hay una persona que lo visita, que no traiga Biblia, pásele por favor su Biblia. Usted ya se sabe este versículo seguramente, para que él o ella nos pueda acompañar a dar la lectura, para que acá está en pantalla. Ok, quisiera invitarles a que lo leamos todos juntos a una misma voz. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, creador de todo el universo, te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque recordamos a través de esta maravillosa alabanza, Señor, que tú vives y nos garantizas que nosotros también viviremos. Es la historia maravillosa de nuestro Señor Jesús al venir a este mundo y dar la vida por nosotros. Y nosotros queremos corresponder a ese amor, Señor. Sabemos que es por gracia, pero queremos darte lo mejor de nuestras vidas desde este momento, Señor. Y queremos rogar que bendigas a nuestros visitantes de una manera muy en especial, que hables de una manera sencilla, clara y a la vez poderosa a sus vidas, y que les ayudes a tomar la decisión más trascendental de su vida, Señor, de tal manera que afecten su eternidad y vengan a formar parte de la familia de la fe. Habla directamente a ellos como a tu iglesia, y como siempre, Padre, de nuestra parte te damos a ti toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quisiera que hablemos un poco del amor. Yo le he titulado El más grande amor, y va a estar basada esta predicación justamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, no el 17, básicamente el verso 16. Si usted puede, póngale un separador, póngale un dedo por ahí, póngale un papel, póngale un chicle, nada más que sea nuevo, no va a poner un usado porque se le va a pegar ahí la cosa, ¿no? Pero quisiera que hablemos un poco del amor. ¿Y qué se le viene a la mente cuando usted escucha la palabra amor? Casi creo que de manera inmediata pensamos en el amor del ser humano para con otro ser humano. Por ejemplo, yo cuando estaba preparando esta conferencia, se me venía a la mente la historia de aquella pareja de Romeo y Julieta, que salieron de la pluma de William Shakespeare años atrás. Una historia muy conmovedora de dos chicos que llevan su amor justamente hasta la misma muerte. Por problemas familiares no se pueden ver. Finalmente ellos, en un acto suicida de amor, permanecen juntos según la creencia hasta más allá de la muerte. Pero también pensaba en una historia de amor de aquel famoso personaje que construye el Taj Mahal, uno de los monumentos modernos que ha sido catalogado como una de las 7 maravillas modernas de nuestro tiempo. Y se nos dice que este hombre construye el Taj Mahal justamente en honor a una esposa fallecida, a su esposa favorita, que dando a luz ella pierde la vida. Su esposa en aquel entonces le decía: oye, y haz algo, construye algo de tal manera que me recuerdes por siempre. Y cuenta la historia que este hombre se propuso hacerle un monumento donde la recordara por siempre, pero según la historia dice que este hombre se enamoró tanto de su construcción que era ya más el amor por la construcción que por su fallecida esposa. El hecho es que este monumento ha quedado para la historia. Algunos comentaristas le han llamado una lágrima en el paso del tiempo, una lágrima en el paso del tiempo. Es decir, de alguna manera hay historias fantásticas de amor. Yo quisiera que se traslade a esos tiempos cuando usted estaba enamorado, enamorada, ¿se acuerdan? Uno hacía cosas extraordinarias. Yo, por ejemplo, cuando me enamoré de mi esposa Bertalicia, yo salía de ingeniería, a veces me tocaba quedarme hasta muy tarde porque entrenaba con la escuela fútbol, y entraba a veces muy temprano, como a las 7 de la mañana, y luego tenía que cortar los horarios para poder entrenar con la escuela, y llegaba a la casa a veces como a las 7 o 8 de la noche, medio comía algo, repasaba algo de la materia para el día de mañana, y me iba con mi esposa.
Bueno, en ese entonces éramos novios, yo agarraba mi bicicleta, una bicicleta así chica, de salvo, empezaba a pedalear como media hora, llegaba con mi esposa, ella llegaba del trabajo, nos íbamos, y luego ya me regresamos una media hora en mi bicicleta, y uno hacía cosas extraordinarias. Me acuerdo que en una ocasión a mí se me prendió un poco y dije, la voy a sorprender a mi esposa. Me levanté muy de mañana, en aquella ocasión hice una carta así, tamaño marca Acme, así grandote, en papel bond cuadriculado, agarré un marcador y empecé a escribir un montón de textos, porque la conquista siendo cristiano y como cristiano, ¿no? Ya ahorita cuando doy conferencias con los chavos digo, no, ya olvida los textos, ya de verdad, ¿no? Porque si no te da ganas. Pero me acuerdo que apunté un montón de textos, y me acuerdo que me levanté muy temprano y agarré mi bicicleta, me voy un sobre así gigantesco, hice como una especie de trenzas con cintas de zapato, y el asunto es que quedó muy bonito. Me acuerdo que llegué así muy temprano, lo coloqué sobre el pasador de la puerta para ver, y que ahorita que abra la puerta, pues va a ver la carta, ¿no? Yo me fui a la parte de frente de la calle y estaba esperando ver la cara de mi esposa, que en ese entonces era mi novia, ¿no? A ver qué decía, ¿no? Ya se dio casi el horario para ella salir a su trabajo, por ahí a las 7:30 de repente abre la puerta y que empieza a ver la carta, ¿no? Y empieza a buscarme por todos lados y estaba ahí escondido, ¿no? De que no me localizaban, pero estaba así hasta loco, ¿no? A ver qué iba a decir mi novia en ese entonces, ¿no? Ella la agarró y ya por la noche, pues yo llegué y que creo que hubo recompensa, ¿no? Y cosas por el estilo. No les hablo de lo que sucedió. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque creo que cuando pensamos en el amor, nos preguntamos a nuestros años mozos, cuando uno estaba enamorado, cuando uno en verdad se bañaba, cuando uno se lavaba los dientes, cuando uno se ponía talco y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo quisiera hablar de un amor que va más allá del amor de pareja, del amor erótico o del amor como compañeros, del amor de amistad. Es más, inclusive hay gente que ama mucho a sus mascotas, las tratan hasta mejor que un ser humano, ¿no? O sea, los quieren muchísimo. Pero yo no quisiera hablar del amor del ser humano para un animal, del ser humano para otro ser humano, sino del amor de Dios para con nosotros como seres humanos. Porque para mí ese es el más grande de los amores. Y el pasaje donde vamos a estar meditando justamente es Juan capítulo 3, versículo 16. Según Martín Lutero, él le ha llamado a esta porción de la Biblia el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia. No es tan importante, según Martín Lutero, que tú sepas muchos textos, pero es vital que tú conozcas porque nos habla del grande amor de Dios. Prácticamente aquí se resume la historia de la salvación, el por qué viene Jesús a este mundo y cuál es el objetivo de Dios al enviarnos para rescatarnos a nosotros. Martín Lutero le ha llamado el corazón de la Biblia. Y justamente como vamos a hablar un poco del amor, quisiera que veamos el pasaje y desde ahí les voy a estar compartiendo algunas verdades. Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. De entrada el texto nos habla del grande amor de Dios, pero ya se fijó a quién ama a Dios. ¿A quién? Al mundo. Pero ¿quiénes somos los que estamos en el mundo? Hay mucha gente que piensa que Dios ama al mundo como objetos, como cosas materiales, pero el amor de Dios va más allá de los objetos,
unigénito. Yo, por ejemplo, me estaba acordando de aquella situación donde una parejita ya llevaban tiempo de casados por azares del destino, por circunstancias de la vida, no podían tener hijos. Pasaron 10 años y seguían intentándolo, pero no llegaban los hijos. Un buen día Dios bendice el vientre de aquella mujer. Finalmente empieza a haber vida en él, el bebé se logra, el bebé era la alegría del hogar. Pensemos en un nombre para este bebé, den un nombre para este bebé. Corra su tiempo ahora. Ezequiel, pequeño Ezequiel, el pequeño Cheque, un cheque muy pequeño, ¿no? Y nace el pequeño Ezequiel, el pequeño Cheque, y de repente era la alegría del Señor, la alegría de la señora, el niño para acá, el niño para allá. ¿Se acuerda usted cuando nacieron sus hijos? O sea, uno compra cosas miniaturas, los talquitos, las pomaditas, los pañales, o sea, el olor agradable de bebé, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, nace el pequeño Ezequiel, y de repente ese pequeñín pues empieza a crecer, ya no tenía un año, ya no tenía dos, ya había dejado los pañales, ya había dejado también su huella ahí en los pañales, pero ya había crecido. Y el detalle es que el pequeño Ezequiel de repente ya tiene 4 o 5 años. Un buen día el papá del pequeño Cheque, pues le dice: ¿sabes qué, mi amor? Voy a ir a trabajar. Este hombre trabajaba en uno de esos lugares donde, no sé si usted lo ha visto, por lo menos yo lo he visto en televisión, que hay gente que activa cierto botón, se genera un mecanismo, el mecanismo empieza a girar y se abren los puentes para que pasen los barcos. ¿Lo ha visto? Yo lo he visto en televisión. Y este hombre trabajaba justamente en uno de esos lugares. Este hombre era el encargado de subir a una torre. Desde la torre observaba cuando venían los barcos. Ya cuando lo veía a cierta distancia, apretaba el botón, se activaba el mecanismo, se levantaba el puente, pasaba el barco y luego lo cerraba nuevamente. Un buen día se le hace fácil al papá del pequeño Cheque llevárselo justamente a su trabajo. Le dice: mi amor, quiero que me acompañes a mi trabajo. Pues el niño feliz, ¿no? Y era la alegría del papá. El niño le da un beso a la mamá: mamá, me voy con papá. Sí, mi amor, que te vaya muy bien, Dios te bendiga. Y se va el pequeñito. Una vez cuando llegan allá, pues el papá le empieza a explicar todo lo que hace. Le dice: mira, yo soy el encargado de esto y de aquello, me vienen los barcos, o sea, te va a gustar mucho lo que hago. De repente, lo que estaba platicando el papá con el niño, no se percata que el barco ya viene a la distancia. De repente se percata, dice: acá ya lo está pasando. Dice: quédate aquí, mi amor. Le deja al niño aquí, le dice: quédate aquí. Yo voy a subir a la torre ahorita, bajo y seguimos platicando. Pero ustedes saben cómo son los niños, 4 o 5 años, ¿cómo son los niños? Curiosos, inquietos, traviesos. Aquel hombre rápidamente subió a aquella torre y empezó a visualizar dónde venía el barco. Ya estaba listo para apretar el botón. Voltea a ver a su hijo y su hijo no estaba. Y voltea a ver a su hijo en el lugar donde lo dejó y su hijo no estaba. Y volteaba y su hijo no estaba. Empezó a tratar de mirar dónde estaría su hijo y su hijo no estaba. De repente empezó a gritarle: Cheque, 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 ¿dónde estás, hijo? Y el niño no estaba. De repente voltea a la parte de los engranes y resulta que el niño, como era tan inquieto, fue a jugar allá, pero su manita se le quedó atorada en uno de los engranes. El niño empezó